Saludos, mi nombre es Alicia Scarlett Corporán Rodríguez, cuya matrícula podrían ver en pantalla, y hoy estaré presentando pues mi proyecto de topografía correspondiente a las visitas realizadas a diferentes instituciones y obras como parte de mi trabajo de topografía 2. A continuación voy a estarle compartiendo los hallazgos y las respuestas obtenidas en cada una de esas visitas. Como visita número 1, estuve en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, donde fui recibida por el director municipal de Obras Públicas, Manuel de Jesús Dipré, y a partir de esa entrevista pude comprender lo que fue la importancia que tiene la topografía dentro de los proyectos municipales. La pregunta número 1 giraba en torno al papel de la topografía en proyectos municipales y el ingeniero explicó que la topografía era la base técnica de toda planificación territorial, pues gracias a ella se podían realizar nivelaciones, delimitaciones y diseños viales con precisión, pues sin una buena topografía las obras no tendrían la exactitud y la durabilidad que exigía la ciudadanía en esos proyectos. Luego, la pregunta número 2 era sobre los avances tecnológicos incorporados y él nos comentó o me comentó que el ayuntamiento había modernizado sus métodos y que también estaban implementando sistemas GIS para mejorar la gestión urbana y la toma de decisiones más eficientes. En la pregunta número 3, que giraba en torno a la integración de esas tecnologías en los proyectos, me dijo que actualmente todo proyecto municipal iniciaba con un levantamiento topográfico digital, lo que le permitía a ellos calcular lo que eran, por ejemplo, volúmenes, pendientes, drenajes y cotas de diseño con más exactitud, pues reduciendo así los errores y optimizando pues los recursos públicos. Luego, la pregunta número 4, sobre los proyectos recientes donde la topografía fue clave, el director mencionó proyectos como la reconstrucción de caminos vecinales, la rehabilitación de acera y contenes y los levantamientos catastrales, y que en todos esos casos la topografía fue determinante pues para alinear correctamente las obras y garantizar lo que era una seguridad estructural. Y por último, una pregunta muy importante que era acerca de las transparencias y los criterios técnicos que ellos implementaban. Él aseguró que el ayuntamiento garantiza la transparencia aplicando lo que era la ley 340-06 de compras y contrataciones, pues contando con ingenieros certificados y manteniendo la política de puertas abiertas para que los ciudadanos tengan la oportunidad de supervisar esos proyectos. La segunda visita fue al grupo CERMI, donde conversamos con la arquitecta pues Mayerlin Minier y el ingeniero Miguel Ángel Minier, donde en esa ocasión pude conocer como empresa privada integra la topografía en la preparación de suelos para las obras civiles. Allí las preguntas pues giraban en torno a ese tema sobre la preparación de los suelos. Y la pregunta número 1 era sobre la importancia de la topografía antes de construir. Y ellos señalaron que la topografía era el primer paso antes de mover cualquier material, que era importante conocer las pendientes, los límites y cotas que permitían garantizar la estabilidad y la seguridad antes de iniciar pues una construcción. Luego, en la pregunta número 2 sobre procedimientos de levantamiento, el grupo CERMI realiza levantamientos completos utilizando los equipos necesarios, contando con datos que proporcionaba los drones, GPS de doble frecuencia y estaciones totales, y que luego los ingenieros geotécnicos evaluaban la compactación y la resistencia para definir el tipo de cimentación ideal que requerían sus proyectos. Luego la pregunta número 3 sobre la influencia de la topografía en las metodologías constructivas. Expresaron que la topografía define completamente el tipo de obra que ellos realizan, que por ejemplo, si un terreno inclinado podía requerir muros de constricción o cortes y que uno plano exigía más atención en el drenaje y que de esa manera ellos evitaban pues retrasos y sobrecostos en tus obras.
En la pregunta número 4 sobre los avances tecnológicos de la empresa, comentaron que la empresa utiliza software como AutoCAD Civil 3D, Drone Deploy, lo que mejoraba la precisión y optimizaba la planificación de los movimientos de tierra. Y por último, que para mí fue una de las preguntas más interesantes e importantes de mi visita, que fue sobre la protección ambiental. Y ellos enfatizaron que sus obras buscaban minimizar el impacto ambiental y que utilizaban nivelaciones equilibradas, drenajes ecológicos y que cumplían con todas las normas ambientales vigentes. Y por último, en la visita número 3 estuvo orientada a lo que fue el proyecto vial de la carretera Circunvalación Sánchez. Allí estuve conversando con el ingeniero José Manuel Peña Rosario y esa obra me permitió comprender los desafíos topográficos de los proyectos viales a gran escala, un tema muy importante más en esta asignatura. Y en la pregunta número 1 era sobre el papel de la topografía en lo que fue la planificación de ese proyecto. Y el ingeniero me explicó que la topografía fue crucial para definir el trazado óptimo de la vía, que podían considerar pendientes, curvas de nivel, desniveles naturales y que así podían minimizar sus cortes y rellenos. Luego, en la pregunta número 2 sobre el tipo de levantamientos que se realizaron antes del inicio del proyecto, me comentó que se llevaron a cabo levantamientos planimétricos y altimétricos de alta precisión, utilizando, por ejemplo, GPS geodésicos, estaciones robotizadas y otros equipos que eran comunes en las obras viales y que eso les permitió crear modelos digitales indispensables para el diseño de esa carretera. Luego, en la pregunta número 3 sobre los principales desafíos encontrados, comentó que los principales desafíos giraban en torno a que encontraron una variación en el relieve, encontraron zonas con pendientes fuertes, suelos inestables y una alta pluviosidad. También debieron ajustar el trazado para evitar lo que fueron fallas geológicas y reducir el impacto ambiental. Entonces, continuando con la pregunta número 4, que giraba en torno a la influencia de esos datos topográficos en el diseño, expreso que los datos topográficos guiaron completamente el diseño geométrico de esa vía, radios de curvatura, pendientes, secciones transversales y niveles de cortes, y que durante la construcción de esta obra, que no está terminada, está iniciando, esos datos van a permitir controlar lo que son los alineamientos y las cotas de pavimentación que ya luego llevarán a cabo. Y por último, la pregunta número 5 sobre la garantía de la precisión. En ese proyecto que ellos llevaban, él comentó que la precisión se logró mediante controles topográficos continuos en cada etapa y verificaciones permanentes en los puntos de control geodésico distribuidos a lo largo de todo su perímetro de obra. En conclusión, estas visitas me pudieron permitir comprender lo que es la importancia de la topografía dentro de las instituciones públicas, el visto de las empresas privadas y, por último, de las grandes obras viales. Gracias por su atención.